encuentra con nosotros Fernando Castillo Torres, consultor en tema de minería, desarrollo de energía y gestión social. Fernando, qué gusto saludarte. Siempre es un gusto tenerte en RCR. Un placer, José, nuevamente poder compartir un espacio de reflexión sobre aspectos gravitantes para el país. Y comencemos con un tema gravitante en realidad. Quizá a veces la opinión pública no puede tener el conocimiento real de primera mano de lo que significan los índices, los indicadores que se miden en percepción al caso de Perú. Y recientemente se ha dado a conocer el índice Fraser, ¿no?, que recoge la percepción de ejecutivos, de especialistas de las principales compañías mineras en el mundo y de exploración a nivel mundial. Y tenemos una serie de indicadores. En el caso de Perú hemos pasado del puesto 59 al puesto 40 en este último índice. Explícanos en primer lugar qué es el índice Fraser y luego por qué hemos mejorado. Sí. En el mundo hoy, con la finalidad de establecer una orientación de ciertas políticas gubernamentales, privadas, se han generado un conjunto de indicadores. Por ejemplo, riesgo país. Es un indicador que te establece cuál es el alcance, el nivel que tiene un país para poder honrar sus compromisos financieros en el tiempo. Riesgo financiero, ¿no? Grado de inversión, índice de competitividad, entre otras cosas. El estudio del Instituto Fraser en Canadá es un estudio que trata de indicarle, trata de orientar al inversionista en el mundo a decir, mira, nosotros hemos medido cómo están 15 indicadores necesarios para poder desarrollar un proyecto de exploración o de explotación minera. Es un índice específico y en el mundo es muy respetado porque en Canadá se mueve el mayor volumen transaccional de exploraciones. Básicamente Toronto puede decirse que es la capital de las finanzas en exploraciones en el mundo. Entonces, el Instituto Fraser identifica entre 4 a 5 mil especialistas en el planeta en temas mineros, sociales, medioambientales, de producción, metalurgista, analistas políticos, y le pregunta en determinadas localidades. En este caso, cada año va moviendo la cantidad de localidades que tiene, jurisdicciones le llaman en el índice, y ve jurisdicciones en función a la dimensión de la posible intervención minera. En este caso, en el año 24, se ha convocado algo así de 3.000 a 4.000 especialistas, de los cuales más o menos un promedio de 2.280, 2.300 han respondido a la encuesta. Esta encuesta se ha desarrollado entre agosto del año 24 y diciembre. Luego ha tenido un proceso de análisis, revisión, y tiene un resultado que ha sido presentado hace un par de semanas y que, identifica 82 jurisdicciones, decía, no países, sino jurisdicciones. Esto es una cosa curiosa porque, por ejemplo, en Canadá tienes British Columbia, Ontario, Quebec, Saskatchewan, cada una de ellas es un país prácticamente. El PBI localidades con potencialidades mineras. Con propias, ¿no? Cada una, ¿no? En Estados Unidos, Nevada, Utah, Baltimore, cualquiera de estas zonas que tiene Alaska, que ha entrado al rating, al rating ahora con mucha fuerza, Montana, etc. Entonces, cada uno de esos estados no todos los 50 estados en Norteamérica, sino los 8 o 10 mineros. Australia también tiene 2 o 3 jurisdicciones, y luego vienen pues Argentina, Perú, Chile, aquellos países que tienen presencia o vocación minera, ¿no? Ahora, hemos mejorado, pero naturalmente miramos con un poco a veces de recuerdo que estábamos en el puesto 18, ahora hemos mejorado, ¿no? ¿Cuál ha sido el aspecto de esta mejora, Fernando? Hay varios elementos. Algunos porque nosotros no nos hemos movido y otros países han caído. Por lo tanto, aparentemente hemos mejorado porque otros se ha caído. No porque nosotros hemos hecho grandes cosas por subir. Interesante lo que dices, ¿no? Claro, porque el rating como es dinámico, todos los años se mueve. Una medida medioambiental que cambie, un estándar de calidad ambiental en un país X, le hace perder competitividad y se cae en esa columna y le afecta el promedio. Una medida, por ejemplo, Chile ha caído sostenidamente durante 2 o 3 años, pero sigue siendo mejor que nosotros, ¿ya? En cambio, Argentina ha subido enormemente la zona de Jujuy, ¿por qué? Porque Mendoza, por ejemplo, San Juan, que es Mendoza, claro, ellos han tenido un salto impresionante, están entre los 15 primeros ahora, básicamente por haber tomado medidas políticas. Las reglas son más claras, ¿no?
ahí viene un tema. El índice grafica 15 elementos, 15 columnas en donde está impacto medioambiental, normatividad legal, acceso a empleo, acuerdos con comunidades, marco legal, marco tributario, todos estos elementos que son 15 tienen una calificación cada uno que establece luego un promedio general. Estabilidad política. Nosotros uno de los más bajos que estamos es estabilidad política, estamos en el 59 de 82. Tenemos algunos que es recurso geológico, donde estamos en el puesto 25, 30 de 82. Pero a 3, 4 de esos 15 estamos adelante, que eso no va a cambiar. El recurso geológico, somos una potencia en el mundo. Pero si no exploramos y no reponemos las reservas que estamos agotando con la producción anual, vamos a caer también en ese indicador. Acceso a energía, por ejemplo, seguimos siendo un país con energía barata, pero si no logramos reponer las fuentes de gas, si no logramos mantener nuestro costo competitivo de electricidad, vamos a perder ese índice de competitividad. Entonces, ¿para qué sirve esto? Fíjate, la encuesta, al graficar todas estas columnas, estas 15, le permite que el inversionista vea si viene o no viene a Perú. Y según lo que se ha podido analizar y estudiar, los inversionistas en materia de exploraciones fundamentalmente y en tema minero, toman en cuenta 2 elementos. Uno, el recurso geológico que más o menos lo lleva por un 60% del ponderado de decisión. Y toma en cuenta las condiciones del país. Es decir, la condición política, la condición con comunidades. Fíjate que nosotros estamos en puestos 50 y tanto, casi 60 de 80 jurisdicciones en temas estrictamente comunales. Ese tema no se ha resuelto. O sea, no será titular en ningún medio hoy, pero la percepción del inversionista sigue siendo pésima en esa materia. Entonces, tú te pones a ver que para un 100% de su decisión, un 40% está basado en las condiciones políticas, sociales, gubernamentales, en el índice de percepción política, podría decirse, y un 60% en el índice ya más vinculado a lo que es el recurso geológico, ¿no? Hay un conjunto de debilidades nuestras, la infraestructura, por ejemplo. A ver, saca mineral de Las Bambas versus el mineral que sale de Quellaveco. Quellaveco está frente al mar, o sea, está a 40, 50 kilómetros. Las Bambas está a 400, 500 kilómetros. Ahora, por el lado de reservas, mantenemos un puesto expectante, pero hay otros temas. Pero el tema de seguridad, ¿cómo se percibe ese tema? Que es un tema estamos entre los últimos lugares. En seguridad estamos en el puesto 65 del 82. O sea, uno de los últimos. Es uno de los que nos jala hacia abajo. Y seguridad no estábamos tan mal. Entonces, cuando tú ves el sacar adelante un proyecto minero no depende de lo que haga exclusivamente el Ministerio de Energía y Minas, o que SENACE saque un permiso más rápido o más lento. Tiene que ver mucho con otros elementos. Seguridad, como tú lo has mencionado, por ejemplo. Hoy por hoy, Estados Unidos, por ejemplo, prohibió que el Perú sea destino turístico. Imagínate las medidas en tema de inversión. Obviamente, tú ves que no puedo ni siquiera pasear 5 días, ¿cómo voy a llevar mi capital a invertirlo por 10 o 20 años? El tema de seguridad es gravitante en esto también. ¿Y este nivel de inseguridad está asociado al avance de la minería ilegal? Tiene varios componentes. El tema de seguridad, indudablemente la minería ilegal es un elemento en el que coexisten todos los elementos perniciosos de la economía, ¿no? Pero a la vez la inseguridad de por sí. Y yo he tenido oportunidad de hacer consultorías en distintos países. Y hay países que he ido y ni bien bajaba del aeropuerto me recibían en una camioneta con 2 seguridades armadas. Y yo me preguntaba, ¿y a quién van a recoger? No, señores, para recogerlo usted, porque el país es así, es altamente inseguro. Entonces, no voy a mencionar el país en sí, pero es la forma en que viven, y eso es un costo adicional, porque esos señores no vienen gratis. Ese es un costo adicional. Y si tú ves la competitividad que es ver dónde tengo mayores condiciones de obtener una mayor rentabilidad para mi ingreso. Uno se pregunta, ¿por qué el norte del Perú es mucho más comercial que el sur? Y yo le preguntaba a un amigo que tiene varios grifos entre Lambayeque, Piura y La Libertad, ¿y por qué tú no pones tus surtidores en el sur? Me dijo una cosa simple, hermano, me dijo, en el sur hay al mes 3 días de paralizaciones o bloqueos en algún lugar. Por lo tanto, se interrumpe el tráfico. Son 3 días de 30, 10% del tiempo no operó. El clima social no es apropiado. Entonces me vengo al norte, que está lleno de grifos, pero vendo todos los días. Entonces, el tema social acá, como lo hemos graficado, el tema político, es una cosa tan simple, que es la identificación
de zonas en donde yo puedo poner mi inversión. Yo no creo que, digamos, un empresario del nivel de voy a poner un mall, no lo voy a poner en los barracones del Callao, pues, ¿no? Salvando las distancias y con las disculpas de nuestros pobladores de esa zona. No lo voy a poner ahí, no tiene condiciones de seguridad, no tiene acceso, me van a asaltar todos los días. Lo tengo que poner en un sitio en donde tenga condiciones, donde tenga flujo, en donde el indicador me permita que mi rentabilidad me va a permitir recuperar eso en 10 años y no en 30. Entonces todo eso juega. Si uno ve que un país es inseguro, voy a poder producir, pero mis costos por brindarle seguridad, no al gerente, sino a todos mis 1,000, 2,000 trabajadores. Sí. Eso es costosísimo. Entonces simplemente dicen, no podemos hacerlo, ¿no? El otro tema, el tema de la inestabilidad política. ¿Cómo se mide esto y cómo nos afecta? A ver, hay muchos proyectos que en este momento están a la espera del resultado electoral del año venidero. Porque la estabilidad política es una de las 15 columnas y tiene un ponderado elevado. Y básicamente, ¿por qué? Porque en función a esta estabilidad política tú puedes determinar qué tipo de normatividad, qué tipo de comportamiento va a tener. ¿Hacia dónde camina el país? Hacia dónde camina el país. Yo recuerdo el día que se dio el boca de urna de Pedro Castillo, y ya cuando fue el conteo rápido de 11 de la noche, que ya se decía que él podía ser prácticamente, él era el presidente del país, a las 2 de la mañana el dólar se puso 4.25. Yo miraba cómo iba el dólar en mi aplicativo, donde está tasa de cambio en el celular, pues, ¿no? Y el dólar a las 2 de la mañana estaba en 4.20, de 3.70. A las 4 de la mañana se puso a 4.35. Y luego con los primeros anuncios el dólar volvió como que a bajar hacia 4 y se quedó en 4 un tiempo, ¿no? Pero el grado de incertidumbre, y se fugaron 20,000 millones de dólares que hasta ahora no se recuperan. O sea, en un mes salieron 20,000 millones de dólares del Perú en efectivo, como fuera, pero salieron de acá. Y se postergan compromisos de inversiones. Se posterga todo. Claro. Acá hay un conjunto de proyectos que están aún a la espera de... Mira, yo estaba en una reunión en Panamá con un grupo de inversionistas. Los árabes están con mucho dinero en este momento, fondos de inversión que están buscando dónde colocar estos recursos. Se han preparado para la venida de los autos eléctricos, ya han sacado todo lo que pueden de crudo al mercado. Solo Perú está guardando pues su crudo, que cree que le va a durar 40 años, y el Perú no estamos planificando que el petróleo debe botarse en 10 años todo lo que tenemos, porque luego no va a servir por la llegada de autos eléctricos, la salida de diésel del mercado, el proceso de descarbonización del planeta. En estas reuniones nosotros estábamos planteándole el tema de la petroquímica. Y ya estábamos bastante avanzados, ¿sabes? Estaba muy convencido, y en eso aparecen algunas noticias del país y dijeron, esperemos que esto se estabilice. Una sola noticia de televisión enfrió 2,000 millones de dólares. Una sola noticia de televisión. Entonces, es muy sensible el tema de estabilidad política del país. Eso es respecto a la estabilidad política. Quiero volver al tema de la minería ilegal, porque naturalmente hay proyectos que ya están un poco más maduros que otros, porque tenemos una cartera impresionante de proyectos. Hablamos a veces 60,000, 69,000 millones, pero están en el papel. Pero que están maduros pueden ser 3 proyectos, ¿no? Uno puede ser Michiquillay en Cajamarca, el otro puede ser en Jaquira, el otro puede ser Chancas, pero no despegan por el tema de la minería ilegal. ¿Cuánto pesa para un inversionista ver esa foto? A ver, tenemos varios elementos ahí, pero aterrizando solo en tema de minería ilegal. Si tú hablas con un americano, ¿por qué se cae conga? Porque los gringos dijeron, tengo el permiso, acá está mi papel y ya puedo entrar mañana. Claro. No entendieron que hay un proceso social de por medio. Claro. Porque en su cultura, yo tengo el aval del Estado, ya yo voy y entro. Los chinos, si tú vas contra el Estado, te fusilan. Claro. Acá habría cuántos ministros que ya los chinos los hubieran fusilado si fueran ministros allá en su país, ¿no? Claro. Pero en esa concepción, esa cultura que hay de operadores extranjeros no se refleja acá, porque dice, oye, yo ya tengo este proyecto, estoy acá en mi concesión, he pagado por esta y estoy desarrollando inversión, ¿por qué el Estado no los expulsa? Porque es lo que tocaría. Sin embargo, nos hemos llenado en un extremo ya, digamos, de buscar que las cosas tengan que dialogarse. Yo no puedo dialogar con una banda de extorsionadores. O sea, hay ciertas cosas que el Estado tiene que aplicar, para eso se construyó el Estado. La construcción del Estado, la teoría de Hobbes, el gran Leviatán, como siempre, está destinado justamente para aplicar el orden, por eso tienes la fuerza. Y el Estado tiene los resortes para aplicar eso. Y para los que debe hacerlo. Imagínate un tema puntual. Mira, tanto daño nos hizo Vizcarra, no solamente por lo que se ha visto, sino por lo que no se ha visto.
en Chalhuahuacho, con mucho esfuerzo se construyó una base policial, capacidad para 150 policías para que controle todo el corredor minero. O sea, 3% del cobre del planeta Tierra pasa por ese corredor, ¿ya? Y sin embargo, no, hasta ahora no se implementa. Es almacén, es todo menos una estación policial. Y llegó lastimosamente un día Vizcarra y les prometió que nunca se iba a implementar. Entonces, el orden, ¿dónde está? La seguridad que el Estado debe brindarte, ¿dónde se encuentra? Hay un tema delicado. Hay una compañía minera, creo que es Lincuna, si mal no recuerdo, que le ha ganado al Estado peruano en el CIADI una reposición económica porque no ha podido operar por conflictividad, porque tú como Estado tenías la responsabilidad de brindarme esas condiciones en el contrato. O sea, basta con que las Bahamas, mi chiquilla, le ponga una denuncia al Estado peruano, pues son concesiones del Estado. Y podría tranquilamente ganar eso. Porque es responsabilidad del Estado. Están preocupados porque sencillamente, pero el que dirán que las páginas vamos a tener un enfrentamiento, la ilegalidad se combate. No hay otra forma. Y no se combate dialogando, se combate aplicando la normatividad. Dialoga con el que está en proceso de formalización, pero el ilegal no tienes por qué dialogar, tiene que ser interdicción, no hay otro camino. Ahora, esto me lleva a otro terreno. ¿El gobierno está actuando bien en estos momentos en el tema de la formalización? Creo que el gobierno tiene muchas cosas para ser cuestionado. Sin embargo, en este punto específico, que es el tema de los reinfos, de la ilegalidad disfrazada de informalidad, ha actuado bien. Y Jorge Montero ha tenido la valentía que no han tenido otros ministros. De afrontarlo, con todo el costo político que eso le hubiera significado. Con toda te asustan, pues si firmas eso va a haber 20 muertos, 50 muertos. Y ves tú que no solamente no se ha dado eso, sino que de los casi 50 y tantos mil que han sido eliminados por diversas razones técnicas, solo 2.000 han pedido reconsideración. 4% del total consideran que está mal hecho esa medida. Eso es parte, digamos, del margen de error, podría decirse, ¿no? Claro. Pero ya, aún así, estás hablando que 96% de esos 50 y tantos mil reinfos ya eliminados consideran que no tienen lugar a reclamar. Están fuera. Están fuera. Ya, y ahora tienes 30. Tu problema ya se hizo más chico. O sea, ha sido capaz de manejar más o menos un 40%, un 60% del problema, ya lo eliminó y se ha quedado con un 40%. Ahora, el tema está en poner orden, aplicar ley. Es que tienes que aplicar la ley. No. Hemos vivido engañados planteando la promoción de un diálogo en donde no existe. Hay cosas que se dialogan y cosas que no. Exageramos la promoción de un diálogo para sostener ¿qué? ONGs, para sostener consultores, para sostener presupuestos. El diálogo es donde se debe dialogar. Diálogo con alguien que está actuando legalmente. Claro. Pero voy a dialogar con una banda de extorsionadores, con ellos no se dialoga, se aplica la ley. Eso es totalmente cierto lo que tú dices, ¿no? Porque la manera que actúan ya y actúan tanto se cobijan por el lado ideológico, se cobijan por el lado de supuesta representatividad y ahora muchas veces apoyado por el crimen organizado. O sea, tienes un combo bastante preocupante ahí. Complicado. Entonces, si estamos aterrizando el tema de minería ilegal y lo que el Estado está haciendo en este momento, a mí me parece que le faltan muchas cosas, ¿ya? Pero en este tema puntual ha demostrado mucha valentía y mucha firmeza. Porque no solo eso, en otros lugares ya están haciendo algunas interdicciones. Yo siempre menciono, durante décadas, la zona de San Ignacio y Jaén ha impedido siquiera que te acercas a hacer una exploración. Y ahora está lleno de dragas. Es lo más contaminante que hay en un río. Entonces nos llenamos de discursos y no resolvemos las cosas en donde realmente tenemos que hacerlo. Hoy hay un consenso de que no debe haber minería aluvial en el Perú. En el Chinchipe es un río enorme y tienes a la vista de todos dragas de $300,000 cada una. Puerto Inca, en Huánuco. En Huánuco, por ejemplo, ha sido tomado completamente. Totalmente. Entonces, el Putumayo es el nuevo BRA, el nuevo... O sea, estamos hablando nosotros... Puerto Inca ya lo comparan con el nuevo Madre de Dios. Estamos hablando de zonas casi liberadas, nadie quiere decirlo, pero esa es la verdad. Ahora, ¿podemos tener la esperanza, Fernando, de tener una ley MAPE que por lo menos pueda ordenar la casa? Creo que hay avances importantes en haber logrado consensuar durante 6 o 7 reuniones con diversos actores. En un tema tan complejo es imposible que todos estén satisfechos o contentos, ¿no? Entonces, uno actúa en base a resolver la mayor proporción del problema.
Nos han mentido que hay que escuchar a la minoría, sí hay que considerar no dejarlo fuera, pero no es que una minoría me va a imponer el criterio general que debe resolver un problema. Y entonces, ese es un aspecto que ha sido culminado, ya el anteproyecto, el proyecto que está siendo presentado al Congreso, y ahora, como siempre comento, ya más allá del componente técnico, más allá de lo académico que pueda hacer, más allá de todas las bondades reales que pueda retener y las protecciones financieras o lo que sea, es un papel que cuando llega al Congreso va a ser debatido y tocado. Yo siempre le digo, si quieres tener un camello en tu casa, mete un caballo al Congreso y te van a dar un camello, porque tú metes una norma y te sale cualquier cosa. Y entonces la batalla va a estar allá, y esa batalla tenemos que darla todos. Y en eso hay muchos analistas que consideran pues que el sector empresarial no da esa batalla. Otros que dicen que los partidos políticos considerados pro inversión o de derecha, si se quiere llamar así, están mirándolo de costado también. Y hay algunas otras versiones que manifiestan que efectivamente los partidos de izquierda, las organizaciones de ONGs, o sea, tú ves ahí que Rulú, que Sánchez y todos esos congresistas de Nuevo Perú y la bancada de izquierda, que dicen proteger el medio ambiente, que dicen que estar en contra de la contaminación, que están diciendo que les amplíen el RINFO, están diciendo que se proteja a estos mineros depredadores. ¿Y por qué? Porque es una componente política de los que les van a financiar la campaña. Entonces, esto es una cosa que es 2 más 2 no es 5. Acaba de señalar algo muy importante. Ese es el riesgo, ¿no? Estamos en plena campaña política y los compromisos. Y se va a presentar. Siempre te he dicho, la minería ilegal, las economías ilegales en el Perú, que están moviendo 12 mil millones de dólares, casi el PBI del Perú, que es 16, 18. Todas las economías ilegales están en condiciones de financiar varias campañas. Así es. No una, varias campañas. Van a poder llegar por varios sitios. Y el sistema no está protegido, no está diseñado para ser protegido. Va a tener percolaciones, va a tener filtraciones. Ahora, en ese espacio, digamos, los procesos mineros van a tener un espacio, digamos, van a estar, no van a poder madurar con la rapidez que se quiere que estos proyectos. Hace poco, el Instituto Peruano de Economía presentó, y bueno, está en discusión, está haciendo varios eventos, saludo esa iniciativa, ese llamado de atención desde la academia, desde la investigación. Es muy positivo eso de graficar cómo es posible que ahora solo 3% de los proyectos tengan la posibilidad de salir en el marco de lo que históricamente era el tiempo. Y esto que no hemos tocado, los proyectos que ya no son parte de la cartera, ¿no? Porque estamos hablando de los que, estando en cartera, en teoría debían salir. Ahora, en cartera están Conga, que yo no creo que Conga pueda salir en este momento. En cartera todavía, 3, 4 que Tú están. Tú mencionaste el otro día Quilis, por ejemplo, ¿no? Que claro, ya no se habla, ¿no? Ya no está en cartera, ¿no? Quilis, Santana, Así Tambo es. Grande, y algunos más que ya están fuera de la cartera. Corani, que está esperando hace mucho tiempo. Sí, ¿no? sí. Bueno, es un tema de financiamiento. Ese no es un tema social, es tema de la empresa que tiene que contar con el financiamiento, va levantando fondos en Toronto y poco a poco va armando. Pero esa no es la velocidad que el país necesita. Entonces, el Perú también tiene que tener algún nivel de exigencias. Yo recuerdo que cuando Quellaveco, por temas financieros, no salía la inversión, tenían todas las condiciones, los reclamos en Moquegua, ¿cuándo se hace Quellaveco? El gobierno peruano llamaba varias veces a Anglo American, ¿y cuándo van a invertir? O si no, devuelvan la concesión. Entonces Anglo American se comprometió que uno de los primeros proyectos, si no era el primero, cuando recuperarse el hueco financiero que tenía, iba a ser Quellaveco. Y se hizo porque el gobierno, el Estado peruano estaba presionando cuándo vas a hacer la inversión. Si tú no quieres hacerla, otro sí la puede hacer. Claro. Ahora, Fernando, tenemos algunos indicadores que no son lo más agradables, que son negativos, pero tenemos otros índices que nos muestran a un país, en medio de todas estas dificultades, un crecimiento económico por encima del 3%, lo dan las calificadoras, una inflación que se mantiene de la más baja dentro de la región, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Y cuánto pesa la minería formal en mantener estos niveles? ¿No? Hay muchos analistas, muchos economistas, muchos politólogos que vienen al Perú a hacer su doctorado, a revisar justo esto. Un laboratorio. Un laboratorio. ¿Cómo es posible que esta ecuación que debe ser menos de ser super menos, da más? Da más, ¿no? claro. Entonces, y se preguntan esto que tú estás graficando. Tiene mucho que ver con la composición de nuestra economía. 80% de nuestra economía, claro, por ser informal,
digamos, no está sujeta a un conjunto de vaivenes que Claro. tiene el sistema financiero. Sí, las AFPs va a quebrar el tema de AFPs. 4% del Perú está en AFP. Entonces, ¿qué le va a hacer daño al Perú? No, le va a hacer daño al grupo económico que tiene esa AFP. El Perú no va a perder nada. Y hay una inmensa mayoría que no es su forma de pensar, que estamos muy mal. Debiéramos tener una mentalidad previsoria, tener un fondo de alguna manera. ¿No quiere la AFP? Ok, en otro canal, pero no existe lastimosamente y tampoco no hay el criterio educativo para eso. Entonces, tenemos un país que tiene crecimiento económico porque hay mucha disponibilidad. Esos 12.000 millones de dólares de economía ilegal se están gastando acá. Se están dispendiando. Mueven la economía. Mueven la economía. Tú vas a un cono y haces un quinceañero mejor que el que haces en cualquier sitio de la planicie. Claro. Porque sencillamente tiene el dinero suelto para hacerlo. Y no le interesa si al día siguiente no queda un sol, vuelve a reconstruir. Acuérdate, Pepe, que nosotros tenemos una cosa curiosa, anecdotaria, una parte del anecdotario. Al Mundial de Rusia, cuando Perú clasificó, fueron 80.000 peruanos. En el estadio solamente cabían 20. Habían 60.000 que sabían que no iban a entrar al estadio probablemente, pero se fueron. Vendieron el auto, renunciaron al empleo, se acabó el mundo y al día siguiente dijeron, no importa, yo lo he construido, lo puedo volver a construir. Es una mentalidad y filosofía del peruano bien curiosa, bien, tiene que ser bastante analizado eso, pero o sea, era el mayor número, la hinchada más numerosa fuera del estadio de la historia de los mundiales. Así es. Y a pesar de eso se fueron sacrificando todo, ¿no? Entonces, ese es un poco el sentir del pueblo y hace que haya una dinámica de crecimiento constante, hay circulante, hay liquidez y mueve y sigue. En este momento, Pepe, los indicadores de la Capeco, no hay disponibilidad de viviendas en Lima. Todo está prácticamente comprometido. Y el metro cuadrado, por ejemplo, en Jesús María, que costaba $1.000 hace 15 años, hace 10 años ya estaba en $1.500 y ahorita está más de $2.000. Y la gente sigue pagando. Entonces, no es burbuja financiera, no es burbuja inmobiliaria. Claro. ¿Por qué? Porque la morosidad no tiene sea elevado, sí, pero no tiene pues un nivel como para hacer que, digamos, el sistema financiero pueda quebrar. La utilidad de los bancos en el Perú es brutal. Es una de las más altas que hay versus per cápita en América Latina. O sea, en términos nominales sí, no es tanto como las de Brasil o Argentina, por ejemplo, pero en tema per cápita es la más alta, de lejos. Y entonces el Perú sigue creciendo, no porque pues basta con que no toques los fundamentos macroeconómicos y el Perú va a seguir creciendo. O sea, mucha gente te dice, a mí solamente déjame trabajar. ¿Dónde viene el problema? Cuando el Estado se pone tan imaginativo, dice, hagamos esto para que apliquemos el criterio de género a la distribución de la... ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Entonces, entre otras cosas, hay pues demasiado actor sin experiencia, hoy funcionario público con cero experiencia, que siente pues que su imaginación puede ayudar a un país que está creciendo solo. Y si te vas por el tema de la inflación, tenemos un soporte importantísimo en el BCR. Julio Velarde ya indicó que el próximo año cierra su ciclo, su ciclo como banquero, pero además con una labor extraordinaria, ¿no? Acompañado durante 20 años. Vamos a hacer en Perú Mingo un homenaje a Julio, justamente por el significado que tiene para el país, no solamente para el sector. Y creemos que esto es muy importante y ver quién va a continuar, porque lo que sí nos dejó positivo Fujimori en su constitución fue algo distinto al resto de países de América Latina. Tenemos un Banco Central de Reserva autónomo que no tiene nada que ver con el vaivén político y que ha sido capaz de surcar las aguas, digamos, movidas. Más duro, en el momento de Pedro Castillo, claro. Puso las reglas clarísimas, ¿no? Y entonces eso es lo que ha permitido que de alguna manera el tema de política macroeconómica, de manejo fiscal, MEF, esto. Y lo otro es que también algunos ministros en el MEF han entendido que eso no podemos tener. Nosotros siempre decíamos en Energía y Minas, bueno, este Perú lo construimos BCR, MEF y Energía y Minas. El resto consume. Lastimosamente hoy Energía y Minas no está en esa ecuación. Claro. Hace 8 o 10 años, desde 8 años más cercanamente, el sector ha renunciado a su condición de promover, ha renunciado a reclamar. Imagínate que hoy por hoy, José, el presupuesto de la subfunción minería, lo vengo repitiendo siempre y ojalá se cambie, es 0.09, ni siquiera 0.1. 0.09 es el presupuesto del sector de la función minería.
la que trae 62% de las exportaciones del Perú. Entonces, ¿cómo vas a sostener un país con un sector con formalización, con promoción de inversión? Que tiene que acompañar permanentemente. Que tiene que acompañar permanentemente. ¿Cómo le dotas al área de gestión social 20 camionetas, 100 consultores que tengan el objetivo pensado en la inversión? Porque este país está lleno de enfoques de derechos humanos, enfoque de género, enfoque de igualdad, enfoque de A, de B, de C, y nadie te habla del enfoque productivo. Sí, claro. ¿Cómo pretendes construir un país sin recursos? Claro. Yo no digo que no estén los otros, te digo que no se deje de lado el enfoque productivo. Entonces está sacrificándose procesos, proyectos, por cumplir con una agenda particularmente que no es la del país. Muy bien, Fernando, como siempre yo te agradezco la amabilidad de habernos acompañado aquí en RCR, Red de Comunicación Regional. Cada semana te vamos a tener para seguir abordando temas de contexto político, contexto social, que son necesarios en realidad. Muchas gracias, mi querido Pepe. Hoy hemos tocado el índice Fraser, muy importante, y ojalá esto lo sea revisado en el gobierno para ver los elementos que le corresponde a otros sectores coadyuvar, no solamente para la minería, una buena carretera que una toda la zona productiva del Perú no solamente ayuda a la minería, ayuda a las demás actividades económicas también a desarrollarse. Estuvo con nosotros Fernando Castillo Torres. Él es consultor en temas de minería, desarrollo, energía y gestión social.